lápiz apuntador otra vez. Ahorita Pope me va a ayudar. No te preocupes, Pope. No corras. Pero estamos, recuerden, estudiando la carta de Gálatas. Y la semana pasada nosotros estábamos viendo el pasaje de Gálatas 3, 19 al 22, donde nosotros hablábamos de cómo la ley era inferior a la promesa. Recuerden ustedes, por favor, ¿qué está haciendo Pablo aquí? ¿Por qué Pablo está mencionando que la ley es inferior a la promesa de la gracia? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de mencionar esto? Max, tú lo sabes, ¿verdad? Me volteaste a ver con cara de que lo sabes. ¿Por qué Pablo tiene que mencionar que la ley es inferior a la promesa? Porque estaban cayendo en legalismo. Porque estaban cayendo en legalismo. Así es, las iglesias de Galacia tenían un grave problema. Y el problema era que ellos empezaron a enfatizar muchísimas cosas, muchísimas reglas heréticas. De tal manera que ellos decían, ok, yo necesito creer el evangelio para ser salvo, es cierto, pero también hay que circuncidarse. Pero también hay que hacer esta tradición judía. Pero hay que abstenerse de tales alimentos. Entonces, ellos lo que hicieron fue volver a la ley en ese sentido. Estaban haciendo una serie de normas que era lo que te iba a salvar o lo que iba a mantener tu salvación. Por eso Pablo lo que está haciendo es todo un argumento. Vemos todo el capítulo 3 y es golpe tras golpe en contra de esa doctrina. Porque era una doctrina herética. Ellos dicen, es que no hay otro evangelio, él les dice. Y lo suyo no es un evangelio. Así que tenía que enfatizar por qué la promesa de la gracia es superior y la ley era inferior. Le das al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Y lo que vimos nosotros para entender esa parte de la palabra era las 4 razones que hacían inferior a la ley ante la promesa. Entonces veíamos, ¿cuál es el propósito de la ley? ¿Quién sabe cuál es el propósito de la ley? ¿O recuerda cuál es el propósito de la ley? Porque el Señor ha dado la ley por una razón. Mostrar nuestro pecado, mostrar nuestra incapacidad, mostrar nuestra necesidad de Dios. Y veíamos que el mediador de esa ley, aunque los teólogos no dicen mucho, aunque la palabra no es tan explícita, tenía varios mediadores, varias personas que participaban dentro de ese pacto, dentro de esa ordenanza. No como en la promesa. Recuerden cómo fue la promesa. ¿Qué hizo Dios con la promesa que le hizo a Abraham? Cuando hizo un pacto, dice Dios, yo hago un pacto conmigo mismo. Entonces era consigo, no, nadie más está involucrado, solamente Él. Y como Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es inmutable, Dios no cambia, entonces Dios es fiel, Él va a cumplir ese pacto. Es muy diferente al mediador que teníamos en la ley. ¿Y el poder de la ley es un poder que te puede salvar? No, es muy diferente a la promesa. La ley no te salva. La ley, como les dijimos ahorita, solamente te hace ver tu pecado. Es un peso la ley. Y el enfoque de la ley veíamos al final que era prácticamente apuntar a Cristo, más que nada. Así que vamos a ver el día de hoy el contraste que trata ahora de hacer Pablo. Primero lo que hace es mostrar estas diferencias de por qué una es más importante y por qué la otra es inferior. Y decíamos, el que sea inferior la ley, ¿la hace mala? ¿Sí o no? Yo les puse un ejemplo del fútbol. Es como Cristiano Ronaldo y Messi, ¿verdad? Todos sabemos que Cristiano Ronaldo es superior a Messi. Y si no lo saben, pues ahora lo saben. Pero eso no significa que porque Messi sea inferior no sea bueno, ¿verdad? Bueno, la promesa es superior a la ley. Pero aún así la ley era importante y por una razón Dios la dio. Ahora, lo que hace Pablo es pintar un contraste. Va a marcar las diferencias bien claras entre la ley y entre Cristo. Es lo que hace Pablo ahora, como para terminar de dar el golpe de gracia en contra de esa doctrina herética. Y lo vamos a ver en este pasaje, Gálatas 3, 23 al 29. Lo voy a leer rápidamente. Antes de venir la fe estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe ya no estamos bajo el guía.
Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Y vamos a verlo de esta manera. Vamos a verlo en 2 puntos. Estar en la ley y estar en Cristo. Y el día de hoy nada más nos vamos a enfocar en el primer punto. El contraste entre estas 2 cosas. Vamos a ver lo primero en lo que es estar en la ley. Y esos 2 versículos, que son 23 y 24, lo vamos a ver en 2 aspectos. Estar en la ley tiene 2 características de la ley. La ley aprisiona, o sea, es como una prisión, como una cárcel, y la ley es un guía temporal. Y ahorita vamos a explicar. Van a ver cómo los versículos 23 y 24 nos están enseñando esto. Así que, adelante, vamos a analizar juntos este aspecto. Estar en la ley. Gálatas 3, 23 al 24. Antes de venir la fe, estábamos encerrados, dice, bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Entonces, vamos a ver primero este aspecto en la siguiente diapositiva, que la ley aprisiona, en el versículo 23. El que nosotros estemos bajo la ley, o que los judaizantes en aquel tiempo con los gálatas estuvieran bajo la ley, era como una prisión para ellos. Dice que antes de venir la fe, eso nos habla de antes de que Dios revelara la salvación en Cristo, estábamos encerrados bajo la ley. Vamos a explicar esto. Miren, Romanos, lo voy a leer, no está aquí, Romanos 1, 18 al 21, nos empieza a hablar de que toda persona, por más buena que se pueda decir, por más ignorante que sea a la palabra, de alguna manera, viendo todo lo que hay, debe de llevarlo a reconocer que hay un creador, o que hay un Dios. Romanos 1, 18 al 21, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, independientemente de lo que, si ese hombre conoce o no la Biblia. Dice que se revela contra toda impiedad e injusticia, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y eso es para personas que medio conocen. Pero vean lo que dice, le puedes dar, Pope, Romanos 2, 14 al 15, todavía más adelante en esa carta. Porque cuando los gentiles, que no tienen la ley, o sea, no tienen, digamos, las escrituras, cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. Porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. De tal manera que nosotros tenemos una conciencia, seas creyente o no. Hay algo en ti que tú sabes, empiezas a identificar cosas buenas y cosas malas. Entonces, no tenemos excusa. Aún esas personas que no conocen la ley como tal, pueden vivir bajo este pensamiento de que yo, siendo bueno, tengo un destino final bueno. ¿Han escuchado esto de la gente, no? ¿Por qué la gente se va al cielo? Tú pregúntales a los de afuera. ¿Qué es lo que te dicen? Pues porque es bueno, ¿verdad? Es que es buena esta persona. Esa parece que es la razón principal de llevarte al cielo. Y por eso dicen que descansa en paz todo el mundo, porque piensan que bajo su estándar de bondad, ellos pueden entrar al cielo. Entonces, la ley vendría a ser esta serie de reglas que si tú las cumples, supuestamente, vas a alcanzar el cielo o vas a ser bueno. Pero nadie puede cumplir por completo ese tipo de leyes, ese tipo de reglas.
aún las personas estas que por instinto, conciencia, pueden distinguir entre estas dos cosas y a veces hacer cosas moralmente buenas, terminan haciéndolo malo en algún punto. Toda persona en algún punto peca. Somos pecadores, ni modo. Es lo que sucede. Entonces todos necesitamos un Salvador. La ley lo que hace es decirnos, no cumples, tú no cumples, tú no puedes, tú necesitas que alguien te salve. Por eso es como una presión. Cuando tú tratas de basarte en la ley, cuando tú tratas de basarte en hacer las cosas buenas o en cumplir con una serie de reglas, es como una prisión para ti. Porque es un peso, tú no vas a poder cumplirlo, tú no eres perfecto. Solo ha habido una persona en la historia que ha venido a cumplir esa ley. ¿Quién fue? Cristo. Así que hasta que no veamos nosotros nuestra incapacidad, hasta que no reconozcamos nuestra incapacidad y hasta que no veamos nuestra necesidad de Dios, no nos acercaremos en arrepentimiento a Él. Y ese es el propósito de la ley, observar estos detalles para acercarnos a Cristo. Pero si no hacemos eso, la ley no deja de ser una prisión para nosotros, no deja de ser un peso para nosotros. Dice que antes de venir la fe, cada ser humano, o sea, cada persona, cada uno de nosotros estábamos encerrados bajo la ley. En otras palabras, con la carga de nuestro pecado. Es lo que estaba pasando con nosotros. Y hay muchísimo que decir al respecto de lo que históricamente esto puede representar para el pueblo judío. Porque una cosa es cómo nosotros podemos aplicarlo o verlo al día de hoy en nuestras vidas, pero los judíos entendían muchísimo más a qué se está refiriendo Pablo con todo esto. Porque acuérdense que ellos habían recibido la ley ya de manera como una tradición, era parte de su cultura conocer este tipo de aspectos. Dice que están confinados para la fe que había de ser revelada. Y de manera histórica, los judíos estuvieron aprisionados bajo el pacto de la ley. Cuando el Señor vino y trajo la ley, aunque era algo bueno para ellos, en cierta manera, el no cumplirlo era como una presión. Por eso a cada rato tenían que estar haciendo una serie de sacrificios, porque no estaban cumpliendo esa ley. Y tenían que pedir perdón, y tenían que confesar, y tenían que ir con el sacerdote, porque constantemente ellos estaban fallando a esa ley. Cristo vino y lo que hizo fue cumplir esa ley, de tal manera que Él cumplió el pacto de la promesa que nosotros vemos en Abraham, que al día de hoy es el pacto que nosotros estamos disfrutando, el que nosotros estamos viviendo, que es precisamente la gracia. Ahora, me parece muy rebuscado, ¿verdad?, lo que estamos viendo, pero lo que estamos hablando es muy similar a lo que veíamos la semana pasada. La ley es un peso, no lo podemos cumplir, y si tú tratas de basarte en la ley, terminas nada más cayendo en ese peso. Mientras que la ley es una prisión, Cristo es libertad. Ese es un contraste que nosotros podemos ver entre los dos. Pero bueno, ¿de qué me sirve a mí entender esto? Cuando nosotros hablamos de aplicación, a ver, el que yo conozca este versículo, ¿qué afecta en mi vida? ¿O qué va a afectar en tu vida? ¿Qué va a cambiar en tu vida? Muchas veces las aplicaciones pensamos que es todo tener que hacer algo de manera de que yo tengo que actuar y hacer este tipo de cosas. Tengo este deber. Muchas veces las aplicaciones también son cómo cambia mi manera de pensar, cómo cambia mi manera de sentir, qué motivación tengo ahora y resulta en qué tengo que hacer después. En este caso, estaba pensando yo, bueno, una aplicación. Bueno, es que todo, este capítulo 3 me ha tenido en la lona, ¿eh? Qué difícil ha sido, pero gracias a Dios, ¿verdad? Por la carta de Gálatas. Pero, observen, nosotros debemos de tratar de observar este versículo como una verdad que reafirme nuestra fe. Porque nosotros estamos empezando a comparar la ley con lo que nosotros vivimos en Cristo. Entonces esto debe de reafirmar mi fe en Cristo. Esto debe de motivarme para glorificar al Señor. Y si tratamos de raspar poquitos muebles con la aplicación, digamos, vamos a raspar poquito. Como decía el Manuel, sacar un poquito la liebre del corral. Vamos a seguir en el mismo tema, pero hay muchas veces, muchos de nosotros, como lo decíamos la semana pasada,
aunque no estamos viviendo bajo la ley como tal de la palabra, queremos vivir bajo una ley impuesta por nosotros mismos. De tal manera que ahora, si tú no cumples mis preferencias, tú eres menos santo o tú no estás bien, o eres un mal cristiano. Exactamente, estoy haciendo mi propia ley, ¿verdad? Y muchos de nosotros podemos caer en eso. Si tú no cumples con los estándares que yo estoy presentando, que para mí son importantes y que supuestamente yo los tengo que cumplir también para ser bueno o ser santo, si tú no los cumples, ya estás mal. Entonces estás ignorando la ley que te da, la libertad que te da Cristo. Exactamente, estamos tratando de vivir otra vez bajo esta prisión y tratar de poner una prisión a los demás para que cumplan mis estándares o mis normas morales o mis normas de santidad y bondad. Y obviamente esto nosotros podemos hacerlo inconscientemente o conscientemente, pero dicen, no, es que extraigo este versículo de la Biblia y aquí lo dice. Y muchas veces ese versículo está sacado fuera de contexto, o sí, ese versículo es verdad, pero no se aplica igual en cada situación de cada uno de nosotros. Platicaba con una persona durante esta semana y esta persona empezaba a decir cosas como, es que si las mujeres hacen tal cosa, está mal. Y yo decía, bueno, depende. Como cada situación es diferente, como cada vida tiene tantas variables de por qué está pasando eso en él, no podemos acusar tan rápido y decir que está mal. Hay cosas en la Biblia donde dicen, claro, recuerdan que les dije la semana pasada, digan ustedes un principio y un mandamiento para ver la diferencia. Y dijeron el más fácil, no, díganme un principio. O bueno, vamos a pintarlo de esta manera. Tenemos el mandamiento de no embriagarnos, ¿verdad? Conocido. El mandato es no hay que ser controlados por otra cosa. Hay que tener dominio propio. Y el principio es que tú tengas cuidado, entonces, de cómo disfrutas de tu libertad o qué estás haciendo. Pero nunca te dice, yo no puedo llegar a decir que el mandamiento es no tomes. Eso no es el mandamiento, ¿verdad? Muchas veces lo que nosotros hacemos es eso. Tomar ciertos principios, entender mal un mandamiento y sacar mi propia ley. Entonces empiezo a acusar cosas que no son pecado. Tal vez no es lo más conveniente, pero no son pecado. Yo no puedo acusar de pecado cosas que no son pecado. Y si yo empiezo a hacer pecado, cosas que no son pecado, estoy creando mi propia ley. Y entonces ahora yo estoy cayendo en otra prisión de la cual estaba atacando Pablo a los Gálatas y tratando de aprisionar a lo mejor a Pope u otras personas. No, si dices no embriagarse, ¿no? Ajá. Luego el versículo dice, alguien ser lleno del Espíritu Santo. Ajá. Y si no eres lleno del Espíritu Santo es pecado. El ser lleno lo dice de manera imperativa. Okay. Sí. No es como un mandamiento. O sea, el creyente debería estar... y cuando dice ser lleno, la manera en como lo dice es como continuamente. Ese verbo está diciendo que continuamente nosotros estamos siendo llenos en cada aspecto de nuestras vidas. ¿Quién lo cumple al 100? Pues, ¿quién cumple al 100 todo? Nadie, ¿verdad? Lo sabemos, pero estamos en el proceso de crecimiento de cada vez ser más llenos, o constantemente, en este aspecto. Pero, tratando yo de buscar aplicaciones, podemos nosotros caer en nuestra nueva ley, o supuestamente nuestra ley extraída de la Biblia que nada más se ajusta a mis preferencias, o a mi estándar. Y el peligro de esto es que nosotros no estamos siendo íntegros cuando hacemos este tipo de cosas, porque es como si nosotros tomáramos una vara. La integridad, digamos que es como una vara. Entonces, alguien íntegro va a medir las cosas de la misma manera en como lo hace la Biblia. Cuando alguien no es íntegro, empieza a medir las cosas de esta forma. Empieza a diluirse en unas y ser muy radical en otras. Empezamos a diluirnos obviamente de acuerdo a mí, ¿no? Como yo, para mí es muy fácil tener la libertad en esto, pues me diluyo. Pero acá si voy a ser bien radical y quien no lo cumpla, pues está mal. Ese es el problema que nosotros podemos tener a veces con aprisionarnos con nuestra propia ley. A mí se me enseñó un principio cuando estuve en la otra congregación, en la Pentecostal.
estaba muy aprisionada en muchos principios que ahí lo habían convertido como en un mandamiento, en un legalismo, y uno de esos era el vestuario, porque llegaron al grado de que si no bajábamos la falda y dejábamos crecer el pelo y no pintar, éramos personas no aceptables, no aptas. Entonces ahí veo yo como si hay iglesias pues, que cosas que no deberían de aplicar de esa manera lo hacían, y pues nos hicimos legalistas. Me hice legalista yo también en ese aspecto. Sí. En el vestuario, porque pues la Biblia habla sobre un vestuario decoroso, no honesto. Pero ahí ya el honesto era traer la falda hasta el suelo y el pelo hasta la cintura y no pintarse, no aretes, no. Y hay muchos aspectos, ¿no? de eso en el legalismo que vemos el día de hoy. De repente tratamos. Y si se fijan, ¿qué hace el legalismo? ¿En qué se enfoca el legalismo? En lo exterior. En lo exterior. Se fijan en lo que se ve nada más. Y tratan de hacer reglas de lo que nosotros vemos nada más. Pero la santidad, ¿dónde está la santidad? En el corazón. En el corazón, en lo interno. Obviamente, pues de lo interno sale a lo externo mucho tipo de cosas. Por ejemplo, si nos vamos a hablar del caso de la ropa, el principio es, hay que ser modestos, ¿no? ¿Qué es la modestia? Pues bueno, cada quien es diferente en cada persona. Yo no voy a usar el mismo tipo de ropa que usa Pope a lo mejor, ¿no? Porque nuestros cuerpos son diferentes, porque nuestra economía es diferente, porque nuestros gustos son diferentes y no tienen nada de malo. Pero hay una línea que nosotros no debemos de cruzar para no caer en algo que pueda ser pecaminoso, hablando de la vestimenta nada más. Por ejemplo, yo sé que hay la secta, por ejemplo, de los apostólicos, que sé que ellos son mucho de la falda, ¿no? Que falda y que velo, por modestia, ¿no? Pues sí, ¿qué importa que traigas una falda hasta los talones si está toda súper ajustada y se marca toda la figura de la mujer? ¿Dónde está la modestia ahí? Sí vemos como que la incoherencia, ese tipo de cosas. Y claro, podemos hablar de muchas cosas más referentes. Y en el hombre, cuando miré al hermano Brian con botas y así, ¡ay, me quiero yo! Porque también ese vestuario no era aceptable, era vestido así. La tirada, el pastor con botas. Pero bueno, pues es lo que nos enseñan y nosotros. Pues, sí, el legalismo hace eso, ¿no? ¿Por qué trae botas si es pastor? Ah, bueno, ¿y qué parte de la Biblia dice que no puede traer botas? O como una vez una señorita que también se le hizo muy raro en nuestros servicios que a veces tenemos de oración, nada más nuestras reuniones, ver a Brian con short en verano, pues con tremendo calorón, y estamos nada más ahí en la oración. ¿Qué tiene de malo? Pero pues el legalismo pues es una prisión, porque nos ciega y nos hace ver cosas a las que nos tenemos que ajustar, que no es así, no tenemos que ajustar. Juzgamos. No nos da libertad. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario respecto a esto? Si no, pasamos a la que sigue, que es la ley guía temporalmente. Y si yo batallé con el primer versículo, con el segundo, no hombre, me vieran volteándome la cabeza. Dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero Tony, ¿de dónde sacas que la ley guía temporalmente? Bueno, es bien interesante la manera en cómo aquí Pablo está describiendo la ley. Porque vamos a nuestras clases de gramática, ¿verdad? O de español. ¿Dónde está la descripción de la ley aquí? ¿Dónde está la descripción de la ley aquí? En este párrafo, ¿dónde vemos la descripción de la ley? ¿Qué parte la está escribiendo? Nuestra guía, ¿verdad? Dice que la ley ha sido nuestra guía. Y es bien interesante porque la palabra guía, a lo mejor en algunas de sus versiones dice ayo, ¿verdad? Ayo. ¿Qué es ayo, hermano? Usted mencionó algo, ¿verdad? Sí, recuerdo que era una persona que se encargaba de tener en tutela a un menor de edad hasta cierto tiempo que tenía que estar con esa persona, y después ya el joven se daba. Pero era como alguien que lo iba a cuidar, lo iba a enseñar, lo iba a guiar. Efectivamente. Es un mentor. Pues funcionaba como un mentor. ¿Pope, ibas a decir algo? No, que lo acompañaba, pues que era su El acompañante. acompañante, ¿sí? De hecho, eso es lo interesante de lo que está haciendo Pablo aquí. El Espíritu Santo sabiamente utiliza
la palabra guía para describir la ley, porque ayo o guía era este esclavo, y es culturalmente para los judíos al leer esto de seguro lo entendieron rápido, porque los romanos y los griegos utilizan mucho este tipo de esclavos que eran los encargados de estar con los niños chiquitos. Entonces los padres no podían dedicar todo el tiempo a sus hijos y se iban a hacer otras cosas, y este esclavo pasaba mucho tiempo con ellos mostrándoles disciplina, guiándolos, los acompañaban, los llevaban a la escuela, y si era necesario los regañaban o los castigaban, pero eran súper estrictos. Eran esclavos bien estrictos con estos niños. Todo para mantener este tipo de disciplina con ellos en su crecimiento. Ellos tenían el derecho de castigar, de regañar, si ellos pensaban que era necesario, porque ese era su deber como ayo, como este esclavo que los estaba guiando. Obviamente, este esclavo no iba a estar para siempre con este niño. Llega un punto de crecimiento donde el niño ya tenía cierta madurez, y bueno, el esclavo dejaba su función como ayo y a lo mejor lo asignaban a otro niño o a otra cosa. En ese momento, cuando el esclavo dejaba de ser un ayo para ese joven, los jóvenes estaban felices, se sentían liberados. Así es la ley. ¿Qué pasó con nosotros? Una vez que llegas a Cristo, ¿cómo te sientes? Feliz, liberado. Ya no estás bajo la ley, ya no eres esclavo del pecado. Por eso está utilizando esa descripción Pablo. Se ajusta perfecto a lo que es la ley. Por eso les digo que la ley guía temporalmente solamente, en el sentido de que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo. Lo que hace la ley, o lo que debe hacer la ley para nosotros, es apuntarnos a Cristo. Por eso es un error que los judíos antes se quisieran quedar en la ley. Estaban haciendo lo contrario de lo que la ley tiene como propósito. Ellos querían seguir en algo que, no, es que la ley te apunta allá, porque si tú te quedas aquí en la ley, tú no tienes salvación. Porque tú estás diciendo, yo me quiero basar en cumplir ciertas obediencias para ser salvo, para mantenerla. Y eso no es el evangelio. Entonces, eso es lo que viven los adventistas. Claro, sí, de hecho, casi podríamos decir que todas las sectas de alguna manera viven de esa manera. Porque todos ellos dicen, tengo que cumplir esto para salvarme con mi Dios. Un Dios falso, que no es el Dios de la Biblia, porque sabemos que el Dios de la Biblia no salva de esa manera. Todos los judaizantes hacen eso, ¿no? Bueno, los judaizantes de ese tiempo y el día de hoy que vendrían a ser pues todas estas sectas como adventistas, como los católicos, apostólicos, los judíos y muchos más, ¿no? Nosotros como evangélicos podemos caer en el legalismo. Ahorita iba para allá, claro que sí. Nosotros ciertamente tenemos la verdad, pero ¿cuáles son los problemas más peligrosos de la iglesia hoy en día? Uno, tiene muchos, ¿no? Pero uno de tantos que está ligado a lo que estamos hablando. La religiosidad. La religiosidad es el nuevo legalismo. Y ahorita vamos a hablar más de eso. Denme así un momentito, una chancita. Miren, si uno quería seguir bajo la ley, tenía que seguir cumpliendo todo lo que la ley dice. Porque uno no debe decir, es que yo nada más me ajusto a esta parte de la ley. El Señor dio toda la ley para su pueblo, y el pueblo tenía que cumplirla toda. Y si no la cumplía, ¿qué pasaba? Pues había una promesa para ellos, ¿verdad? Obediencia, bendición. ¿Recuerdan? ¿Que lo vimos? Y tenían que hacer sacrificios cuando no lo cumplían, cuando fallaban, cuando había ciertos rituales que tenían que hacer. El día de hoy, y en el momento en que nosotros ya estamos en Cristo, todo eso se acabó. Ya no necesitamos ceremonias como las que ellos hacían. Ya no necesitamos rituales, sacrificios que actúen como guías o que actúen como disciplinas. Porque ya hubo un sacrificio que lo pagó todo, que es Cristo. Ahora todo eso opera, pero de manera interna. Ahora yo tengo que ver mandamientos mucho más difíciles, mucho más cantidad de mandamientos que deben de irse cumpliendo de manera interna en mi corazón.
Porque decía antes que amaras a tu prójimo como a ti mismo. Y en el nuevo pacto, ¿qué nos dice? Como yo los he amado, amen a los demás, ¿verdad? Como Cristo nos amó, tenemos que amar a los demás. Si era difícil amar al prójimo como yo me amo, imagínate el amor que te ha dado el Señor a ti y así tienes que amar a los demás. Hubo muchas más cosas internas que nosotros tenemos que conocer y ir cumpliendo o ir desarrollando. Por eso mencionamos que la ley fue solamente un guía temporal que nos apuntaba a ver nuestro pecado y mantenernos de alguna manera en línea. Y la misma Biblia se explica ya sola. Nosotros podemos entender lo que estamos hablando ahorita por el contexto que ya hemos aprendido de Gálatas. Si no tuviéramos todo este contexto, llegaríamos a este pasaje y de repente como, épale, pero ¿qué quiere decir todo esto? Gracias a Dios pues ya hemos pasado por varios pasajes de Gálatas que nos han llevado a entender por qué Pablo está hablando de todo esto. A final de cuentas, como les dije, ¿cuál es el propósito de la ley? No, su propósito no es salvar. Es apuntar o guiarnos a Cristo. Claro, hay algo de la ley que nosotros vamos a ir atesorando para moralmente vivir de acuerdo a los estatutos del Señor, para obedecer al Señor. La diferencia es que la ley nos aprisiona, pero ahora que nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos libres para servir a nuestro Rey. Es una diferencia. Somos esclavos de Jesucristo, claro, pero libres del pecado. Y como les dije, no es muy sencillo extraer aplicaciones de esto, pero me ganaron la jugada. Iba a mencionar eso, que muchas veces nuestra religiosidad pues es una manera de legalismo el día de hoy. Es bien fácil atacar al adventista, porque pues guarda el sábado y porque no come ciertos alimentos, o el apostólico porque dice que te tienes que bautizar para ser salvo, o el católico porque la verdad casi no conozco muchos casos de los católicos, pero sé que son bien legalistas también. Pero muchas cosas, ¿no? Que dicen de la primera comunión y que otro tipo de cosas. Es bien fácil atacarlos a ellos, porque es bien visible, es bien clarito. Pero nosotros, aún en la iglesia evangélica, hay mucho legalismo. Y lo vemos en que ahora de repente las tradiciones están siendo bien fuertes. Y que la confesión de tal dice tal cosa y nos tenemos que ajustar a este tipo de cosas que dijeron estos teólogos. O de repente hay otros que les dicen a los MacArthuritos que todo lo que dice MacArthur es ley y lo tienen que cumplir. Yo respeto muchísimo a MacArthur porque es un hombre que el Señor lo ha dotado con mucha sabiduría para estudiar la palabra, pero no es ley MacArthur. No es ley esas confesiones de fe que nosotros leemos. Mejor el seminario. No les digan nada más que dije esto, ¿verdad? Lo borro yo. No, claro, ellos mismos lo saben. Si no, no fue un seminario recomendado, ¿verdad? Pero nosotros... No creo. No, no es cierto. Pero bueno, nosotros podemos estar cayendo en ese legalismo nosotros con nuestra vida. Miren, el mundo sigue encerrado. El mundo está encerrado como en una prisión oscura, donde ellos están enamorados de los placeres, están enamorados de sus pecados, están cegados, están sumergidos en pensamientos pecaminosos, en actividades que se basan en la corriente de este mundo. Así está el mundo. ¿Es correcto? Sí. ¿Lo que digo es mentira o es verdad? Es verdad. ¿Lo creen? Sí. ¿Que el mundo esté de esa manera? Sí. Sí. Ahora, el pecador que ha despertado de toda esa situación, ahora con la ley, cuando él despierta, él va a ver su situación. La ley le va a mostrar su situación. Y va a ser un peso para él. Por eso, la sociedad y esta oscuridad, la ofensa a Dios, va a ser un peso que lo va a llevar al arrepentimiento, porque ha despertado ese pecador. ¿Estamos? Por eso nosotros vemos tan magnífica, tan grande la gracia y la misericordia del Señor. Porque nosotros ya vimos todo ese cochinero en el cual yo vivía y toda esa ofensa a Dios, y veo la gracia como ese regalo que es. Veo la misericordia como lo que implica que no me está dando que yo merecía. Pero a veces, en ocasiones, los creyentes, a pesar de esa misericordia, a pesar de esa gracia, seguimos bien sumergidos
en cosas mundanas o en cosas legalistas. Aunque ya fuimos liberados, a veces estamos todavía bien sumergidos en ese tipo de cosas. Y eso es lo que está pasando muchas veces con la iglesia evangélica. Estamos cayendo en una manera de legalismo o estamos siendo todavía bien sumergidos en el mundo. Solo Cristo, su palabra, nos puede liberar. Y sumergirnos en tratar de enfatizar la religiosidad, en tratar de enfatizar la tradición, las preferencias, las normas propias, como algo que cumplir para determinar si yo soy santo o si ellos, mis hermanos, son santos, tienen la peligrosidad de estar viviendo en esta legalismo o religiosidad del que estamos hablando. Y es algo muy similar a lo que están viviendo los judaizantes. Claro, uno me puede decir, bueno, pero esta serie de reglas que yo sigo, o no te voy a decir mi legalismo, no, pero su vida o el legalismo de esta persona puede decir que la diferencia con los judaizantes es que él sí es creyente. Sabemos que el legalismo de los judaizantes era algo que estaba afectando la doctrina de la salvación. No eran salvos. Si ellos creían en las obras de esa manera, no eran salvos. Y tú puedes pensar de esa manera en ti. Pero recuerda que es bien peligrosa la religiosidad, porque la religiosidad te engaña, te hace pensar que tú eres salvo cuando no lo eres para muchas personas. Y para otras, te hace estar viviendo en una ley que te va a llevar a juzgarte a ti mismo y a los demás. Por eso es muy peligroso. Y nosotros lo vemos, ¿no? De repente hay cosas que nosotros empezamos como a criticar o enfatizar que no tienen un lineamiento en la Biblia. Que si a qué edad se puede maquillar una mujer, que si se maquilló antes de tal edad, que está muy mal. ¿Cómo puede ser que sus papás dejen que se maquille a tal edad? ¿O cómo puede ser que dejen que se depile a tal edad? Y ahí tienen a las niñas pues bien peludas, no sé hasta qué edad. No, suele suceder. Lo he escuchado mucho yo, tristemente. Tranquilo, hermano. Y lo dicen como ofendidos. ¿Cómo puede ser posible que el padre permita o la mamá permita que esté maquillada? No sabemos a qué edad se empiezan a maquillar los niños. ¿En qué parte de la Biblia encuentro yo que a partir de los 16 ya se pueden depilar las niñas las piernas? O algo de esos aspectos. Pero bien fácil empezamos a atacar, ¿verdad? A juzgar, a criticar. Que no pueden bailar. Dicen que los cristianos no bailan, ¿verdad? Solo los hombres. Nada más es en un rango de 30 centímetros, ¿verdad? Porque si te pasas de ahí ya es baile de esos, mira, muy mal. Nada más los hombros, ¿no? Miren, lo que sí sé es que no veo yo en el Antiguo Testamento que cuando hacían las danzas las hicieran en el tabernáculo. Yo no veo que en la iglesia estuvieran bailando, pero tampoco veo que digan que bailar es pecado. Evidentemente, pues cuidado, si lo vas a hacer, cuidado como lo haces. No vas a irte a un antro, ¿verdad? Donde está lleno de inmoralidad o tentación. O si yo estoy casado, pues no voy a estar bailando con otra mujer. Me refiero, pero yo tengo mi esposa. Y a veces quiero disfrutar con ella y bailar. Pues no puedo bailar contigo porque es pecado. Se ríe el hermano porque sí. ¿Cómo suena eso? Sí, yo fui enseñada en eso. También sobre mucho legalismo sobre el Sí. Y es que Ahora estoy entendiendo. Y no se crea, muchas veces no se quiere bailar, pero pues es que tiene uno que seguir las reglas de ahí. No le encuentra uno la maldad de lo malo, pero pues tiene que seguir el rollo de los que están. Tiene que seguir el rollo de los rotos legalistas. Hay unos que ojalá no bailaran nunca, ¿verdad? Pero es otro tema. Sin decir nombres. Pero de repente empezamos a caer en ese tipo de cosas, que escuchar tal música está mal, o tal ritmo de música es pecaminoso. Y estamos haciendo un legalismo nosotros. Estamos acusando cosas que no tienen sentido, no tenemos la base bíblica ni siquiera para acusar, pero lo estamos haciendo. Y estamos haciendo esas reglas para decir, mira, si el papá de tal niña la dejó hacer eso, sus papás son menos santos, o menos buenos, o ya son foco de crítica. Y no es así. La Biblia no funciona así. Ahora, si estoy en Cristo, yo puedo disfrutar de la libertad de estar en Cristo. Pero al mismo tiempo, Cristo es mi Salvador y mi Señor. Y si
si Cristo es mi Señor, yo tengo que obedecer a mi Señor. Y si yo obedezco a mi Señor, pues hay muchas cosas de las que sí me voy a privar para obedecerle. Y otras que tengo que hacer para cambiar. Y ahí es donde entra la sabiduría. Yo ya tengo que discernir y ser sabio sobre qué conviene para mis hijas, para mi esposa, para mi familia, para mi vida. Y yo les recomiendo que cuando vamos a tomar ese tipo de decisiones, donde está esta polémica de que si conviene o no, que lo critican como un cliché cristiano o no, busque consejo. Si tienes esta duda, busca consejo. Es lo mejor que podemos hacer. ¿Qué dice la escritura al respecto? Hace poquito yo subía a mis estados de las redes sociales como una foto con la Abby de cada año desde que la conozco. Y pues se ven cada año desde el 2013, del 14, 15, y de repente en el 18 subí la foto de nuestra boda. Y unas personas me empezaron a mandar mensajes. Ah, o sea que anduvieron 5 años de novios. Y sí, personas me empezaron a mandar mensajes así. Y yo no tengo problema con que me pregunten eso, no pasa nada. Pero yo les dije, no, lo que pasa es que la conozco desde esa fecha y recorté la foto, quité a la gente de la Abby y ya puse la foto con la Abby. ¿Cuánto tiempo dice que debemos de durar de novios? ¿La Biblia? No lo dice. ¿Y sabes qué le dije yo a esta persona? Pues no, duramos como 2 años y medio de novios. Y yo hablé con mis pastores. Mis pastores sabían qué estaba pasando conmigo. Ellos me están aconsejando. Ellos me estaban guiando. Porque yo, joven insensato, claro que necesitaba la guía de varones sabios. Entonces todos necesitamos de repente buscar este consejo porque el Señor también ha dado a la iglesia para que eso suceda. Pero los dos te dijeron que no te casabas con ella. Le dice porque no está aquí, ¿verdad? Ahí viene. Ah, ya llegó. Yo. Ah, eso no me bebé. Pero ese tipo de legalismo es del que nos tenemos que cuidar también el día de hoy. Tal vez no estamos como los judaizantes, pero hay áreas en nuestras vidas que es parte de lo que hemos platicado de la cosmovisión. Hay muchas áreas de mi pensamiento que yo tengo que ir cambiando. ¿Qué dice Romanos 12.1? Observen, Romanos 12.1. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Tenemos que presentarnos a nosotros mismos para darle gloria al Señor. Mi vida está entregada a Cristo. Y dice el versículo 2, y no se adapten a este mundo. No te dejes llevar por la corriente, la cultura, los pensamientos, la sabiduría, las actividades, todo lo que tiene este mundo. Sino, transfórmense mediante la renovación ¿de qué? De la mente. Para que verifiquen, para saber cuál es la voluntad del Señor, para saber qué es bueno, qué es aceptable, qué le da la gloria. Entonces, la cosmovisión requiere que yo renueve mi mente. Todos venimos a Cristo con una cosmovisión dañada, o sea, con una idea de cómo es la vida dañada. Entonces, yo ahora tengo que acercarme a la palabra para que renueve mi mente, para que cambie áreas de mi pensamiento, y una vez que esas áreas de mi pensamiento han cambiado, cambian áreas de mi manera de vivir. Eso es lo que sucede. Entonces, ese legalismo que nosotros tenemos necesita una renovación de nuestra mente. Como con usted a lo mejor le sucedió. Si antes estaba en ese tipo de iglesias donde de repente la ropa era algo importante que uno tenía que cuidar con un velo o falda, no lo sé, o esta área de si está bien o no bailar o cosas así, son cosas que a lo mejor usted llegó aquí y dijo, épale, ¿y estos liberales qué onda? Y nosotros obviamente pues nos ajustamos a la Biblia, y la Biblia es la que va renovando nuestras mentes. ¿Puedes decir algo? Otra aplicación. Adelante, digo. Estamos platicando mucho ahorita de reglas extrabíblicas que pueden ser extraídos de ciertos principios y hacen como algo que son mandamientos para la iglesia, pero aún en el Nuevo Testamento, tal como ley del Antiguo Testamento que está, tenemos ley, tenemos imperativos, tenemos cosas que debemos hacer o no debemos hacer. Fue mencionado que no debemos estar bajo la influencia del alcohol, participar en ciertos
cosas pecaminosas sexuales. Hay reglas que son ley para nosotros, son imperativos, pero este último como aplicación a fin de que seamos justificados por la fe. Algunos cristianos pueden caer al pensamiento que aunque somos salvos, si hay una falla, si hay un pecado, en alguna manera ellos sienten que han perdido algo en su relación con Dios. O el otro lado que es común, es que si yo estoy cumpliendo estas reglas, yo tengo mejor relación con Dios, Dios me ama más porque estoy cumpliendo. Y hablando de la justificación, pues nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron borrados, pero también hemos recibido la imputación de la justicia de Cristo. Entonces cuando el Padre nos ve como perfectos. Entonces no hay ninguna manera que vamos a cumplir algo para ser más amados por Dios, más cercanos a Dios. Él nos ve como ve su Hijo. Entonces, aún hablando de lo que debemos hacer, motivado por agradecimiento a Dios, queriendo vivir santos como Él es santo, tenemos que tener cuidado que aún estas reglas no convierten en algo que podamos caer a un lado a otro pensando que vamos a distanciarnos del amor de Dios o acercarnos y ser más amados por lo que cumplimos o no cumplimos. Así es, muchas gracias, es verdad, un aspecto bien importante de entender de cómo es la salvación para nosotros. O como las hermanas que venían de otra iglesia también, que el pastor les decía que pues, si pecaban perdían la salvación. Entonces, pues ellas estaban siempre preocupadas porque cada vez que pecaban, pues el Señor les borraba la lista, ¿no? Del libro de la vida. Y al rato, pues ya se arrepentían y volvían a su vida y volvían a pegar, y otra vez las volvía a borrar de la lista del Señor. Entonces vivían en una cárcel. Y eso es bien peligroso porque es como tratar de decir que la salvación es por obras entonces, ¿no? Porque ellas estaban ganando su salvación cada vez que ellas hacían este tipo de obras que restablecían su salvación. Entonces, ese tipo de cosas es tratar de decir, cumple estas reglas para mantener tu salvación. que es lo mismo que el legalismo de los judaizantes. Hace rato mencionó Antonio, a ver si me perdí, pero quiero intentar esa idea que tenía en la cabeza. De repente si nos cae en nuestra mente algo de legalismo, ¿sí? O sea, si observamos X actitud de alguien y empezamos a juzgar o a ver a tomar ese punto crítico nosotros del legalismo, debemos ir a la escritura y desecharlo y buscar la forma de que bueno, esto no es legal, no debe ser aplicado. O sea, si nos llega a nuestra mente algo así, es hacer una autocrítica y decir, estoy cayendo en un legalismo en el cual no debo caer. O estoy haciendo una crítica en el cual no debo caer. Sí. Y lo Es que muy fácil caer en eso. es muy fácil, y yo creo que la realidad es que muchos o casi todos de nosotros tenemos áreas así. Y claro, pues somos arminianos en proceso de crecimiento en algunos aspectos, somos legalistas en proceso de recuperación, todos nosotros. Entonces hay aspectos en todos que tenemos que ir cambiando y tenemos que ir modificando de acuerdo a la Biblia. Ninguno nos escapamos. Hay otra cosa que también observé yo, que puede ser la contraparte. Un hermano de una congregación falleció su esposa y estudioso, con un buscador de la palabra y todo, pero resulta que pues está viudo, pues ya tiene como 2 años de viudo, pero inició una relación con una persona no cristiana y están viviendo, y platiqué con él. Yo le dije que la situación en la que estaba pues no era la voluntad de Dios. Entonces él me dijo como la salvación no se pierde, se justificó. No, lo que está haciendo, me está haciendo alcahuete con su propio pecado y se está justificando usted, le dije. Porque, así le digo, sí, porque le tengo confianza. Le dije, porque se justificó en todo. Ahora, fui legalista, digo que no en ese aspecto, ¿no? Porque él estaba teniendo relaciones sexuales con una persona que no era su esposa. No, pues,
Pues para empezar, no es su esposa, es que yugo no- desigual, o sea, son varios pecados claros, ¿no? Ahí. Y quiero aclarar, cuando dije que somos, dije, puede pensar más, cuando dije que somos arminianos en proceso de recuperación, no somos arminianos, ¿no? Para nada. A lo que me refiero es que todos fuimos arminianos en algún punto. Sin saber. Y estamos ahora en Cristo, en ese proceso de recuperación de cambiar nuestra mente para dejar de serlo. No digo que seamos arminianos porque se puede prestar a mal, más Sí, vale porque aclarar. él se estuvo justificando, pues. Entonces, Sí, pues sabe, la gente se va a justificar. Todos pues, vamos a justificar nuestro legalismo, porque es nuestro legalismo. Nos gusta ajustarnos a nuestras reglas porque nos hace sentir bien pero en el ese poder cumplir aspecto eso. fui legalista yo, ¿o no? Es que, como cada situación es diferente y como cada caso se aborda de una manera distinta, de acuerdo a la persona y lo que está viviendo, pues tendría que analizar bien también los dos aspectos, los dos lados. Pero si la persona, algo que sí es verdad, no puedes tener relaciones sexuales No debe. fuera del matrimonio. No existen las relaciones, si no, eso es fornicación. Pues sí. Y si estás casado, adulterio. Ujú. En la Biblia es clara, no se unan con yugo desigual. Si la Abby fallece y yo voy y me junto con otra mujer que no es creyente, eso es yugo desigual. Eso es real. Y eso que le digo a usted es lo que dice la Biblia. Sí. Ya más, pues tendríamos que conocer. Pero si usted dijo lo que dice la Biblia respecto a esos dos aspectos, pues es lo que Y dice la es Biblia. conocedor de la palabra también. Y uno, sí, no pierde la salvación. Eso. Eso es lo que dijo el Señor, es verdad. No perdemos la salvación, pero no podemos utilizar el no pierdo la salvación como un pretexto para pecar. Sí. Una licencia para pecar. Muy bien. Entonces, conclusión, dos más. ¿La que sigue? Hoy nada más vimos esto, lo que es estar en la ley. Entonces la ley nos aprisiona, es nada más un guía temporal que nos debe apuntar a Cristo. Si yo no veo la ley como algo que me apunta a Cristo y algo en lo que quiero vivir, solo voy a estar ahí, en la prisión de lo que es la ley. Y posiblemente a lo mejor ni salvo voy a hacer si estoy tratando de nada más estar en ese lugar. Recuerdo que en varones, últimamente, en el libro que estábamos viendo, veíamos cosas sobre cómo se vive dentro de la iglesia. Entonces había temas bien interesantes donde nosotros empezamos a hablar de lo peligroso que es este espíritu de crítica o este tipo de hábito de crítica que puede existir dentro de la iglesia. Porque, como les dije, a ver, díganme 5 cosas malas del Pope, ¡pum! 15 de volada van a salir, ¿verdad? Pero díganme 5 cosas buenas, híjole, apenas le alcanzan a decir 2, porque es bien difícil ver las cosas buenas, pero rapidito encontramos las cosas malas, ¿no? Yo soy pobre, papá. Entonces, decíamos, la crítica en sí no es mala, la crítica es buena. Cuando la crítica es buena es porque tiene el propósito de cambiar por algo bueno, porque tiene el propósito de tener una solución. Es constructiva, ¿no? La crítica es constructiva, se supone. Pero cuando la crítica no tiene ese propósito, es solamente destruir, es solamente atacar. ¿De qué sirve que yo critique el pecado de Max si el propósito no es restaurarle de ese pecado? Solamente voy a atacar y destruirlo, a pisotearlo. ¿Para qué? ¿De qué sirve eso? La crítica es buena. Entonces, ya enfaticé que el legalismo está mal, pero sí la crítica es buena, ¿eh? Siempre y cuando estemos buscando la santidad, la solución y haya gracia de por medio. Tiene que haber gracia. Estamos en la gracia, tiene que haber gracia. No sé si hay algún otro comentario, pregunta, duda, queja, sugerencia. Muy bien, pues ya después vamos a ver el otro aspecto de lo que es estar en Cristo. Así que vamos.